¿Qué pasó? Deje ver si su calculadora está bien. Está en radianes tu calculadora. En tu calculadora solo tienes que... Y ahí está. Tiene que estar en DEC. Ahora sí. A ver, ya que estamos en esto, de una vez visualicémoslo. ¿Sí? De una vez visualicemos esto. En donde en este caso mi vector R tiene componente positiva en Y, positiva en X, positiva en Y y negativa en Z. Lo que implica irse 12 unidades hacia el frente, ¿sí? Irse 12 unidades hacia el frente, es decir, a favor del eje de las X. Luego irse 5 unidades a favor de Y, ¿no? Y luego 6 unidades, pero en contra del eje de la Z. O sea que en este caso tendré que irme para abajo. Por favor, espacialmente, eso significa que mi vector está en el salón de clases de aquí abajo. Recuerde de que cuando yo represento al espacio tridimensional mediante los ejes cartesianos, esos planos principales dividen en 8 lugares, 8 regiones. Y esas 8 regiones son los llamados los octantes. En 2 dimensiones hablamos de cuadrantes, ¿no? En 3 dimensiones, en cambio, hablamos de octantes. Entonces, se supone que si mi origen está aquí, yo estoy dentro de un octante. Acá al lado, esa aula sería otro octante. Las 2 aulas de allá abajo serían otros 2 octantes más, ¿verdad? Y todavía faltan los 4 octantes que tendrían que estar acá atrás. Obviamente aquí en nuestro caso no hay aulas. Pero imagínense que hubieran aulas allá atrás. ¿Sí? Entonces habría una aula detrás nuestro, habría otra aula detrás del aula de aquí al lado, y también habrían aulas detrás de las aulas de abajo, ¿verdad? En total habrían 8 aulas. Cada aula representaría lo que estoy llamando un octante. ¿Sí? Entonces, nuestro vector se encontraría en el salón de clases de ahí abajo. Insisto, la idea es que ustedes desarrollen esa ubicación espacial. Dense cuenta que yo estoy representando aquí un vector en 3 dimensiones en algo que apenas me ofrece ¿cuántas dimensiones? 2. ¿Sí? Si yo trazara paralelas, si yo trazo paralelas, lo que ustedes deberían ver ahí es justamente un paralelepípedo, ¿no?
el aula de ahí abajo. Ahí está nuestro vector. Entonces, en esta gráfica ustedes podrían darse cuenta de que efectivamente mi vector R forma un ángulo interpretado como agudo. Si ustedes se dan cuenta, el ángulo de 33.07. Aquí está ese ángulo. Alfa es igual a 33.07 grados. Aquí está mi vector y aquí está el eje de las Y. ¿Y qué ángulo dice que hay ahí? 69.56 grados. Pero mi vector está abajo, ¿verdad? Por esa razón es que el ángulo que forma con el eje de la Z, pienso yo que está mucho más claro que ese ángulo es obtuso. ¿Sí? Ese ángulo, de acuerdo con los cálculos que hicimos, ese ángulo es de 114.77 grados. Preguntas, jóvenes. Bien, entonces vamos ahora sí con la segunda parte del problema. ¿Puedo borrar esto? ¿Qué me pide en el literal B? Un vector de módulo 8 y que tenga la misma dirección del vector R. ¿Qué significa que tengan la misma dirección? Los mismos cosenos directores. En definitiva, el mismo vector unitario. La misma dirección. Si el problema me hubiera dicho un vector de módulo 8 que sea paralelo al vector R, significaba lo mismo, porque dos vectores son paralelos cuando tienen la misma dirección. Si tienen la misma dirección, insisto, eso es equivalente a que tienen el mismo vector unitario. ¿Sí? El mismo vector unitario. Y esa es la clave para el literal B. Es decir, el unitario del vector que me están solicitando tiene que ser igual al unitario ¿de quién? Del vector R. Y por definición del unitario de un vector, ¿esto a qué era igual? Eso es el vector dividido para su módulo, ¿verdad? O sea que esto es igual a el vector dividido para su módulo. Aquí está lo que me están solicitando. Me están solicitando el vector B. Así que el vector B será y si ustedes se dan cuenta, esto es, vector es igual al módulo multiplicado por ¿quién? Por el unitario. Pero no es el unitario de cualquier vector que me dé la gana, no, sino que es el unitario
que corresponde al unitario del vector R porque me dice el problema que tiene la misma dirección del vector R. Entonces, yo he arrancado de eso, yo he arrancado planteando justamente el hecho de que tienen las mismas direcciones. ¿Qué significa que tengan las mismas direcciones? Significa que tienen el mismo vector unitario. No había borrado justamente el vector R para tenerlo allí. Mi vector B es entonces la magnitud de B que vale 8, ¿no? Sobre la magnitud de R, ¿cuánto era? 14.32. Y eso que multiplica a 12i más 5j menos 6k. En definitiva, 8 por 12 y dividido para 14.32. 8 por 5 y dividido para 14.32 y hasta cubrir la componente en Z. Por favor, ustedes calculen y verifican los resultados que yo estoy colocando ahí, por favor. Confirmen ese resultado. Si ustedes le sacan la magnitud a ese vector, ¿cuánto debería darles? Debería darles 8. Obviamente, si hemos perdido decimales por ahí, si hemos dejado un poco la exactitud, entonces probablemente no vamos a obtener 8 cerrado, ¿no? Sino un valor muy cercano a 8. ¿Preguntas? No olvidemos, en este problema hemos visto de que si dos vectores tienen la misma dirección, significa que tienen igual vector unitario, ¿sí? Y fue a raíz de eso, fue a raíz de que tienen la misma dirección, tienen el mismo vector unitario, entonces a partir de ello es que hemos logrado determinar el vector B que me solicita. ¿Preguntas? Esto es de suma importancia para todos aquellos que en el futuro vayan a ver, por ejemplo, estática. Porque en estática a ustedes les dan las dimensiones de un lugar y ustedes tienen que determinar a una fuerza, ¿sí? Tienen que determinar al vector fuerza. Y para determinar al vector fuerza en forma cartesiana, van a necesitar justamente el unitario de el lugar que se esté analizando. Ejemplifico lo que les estoy diciendo. ¿Puedo borrar ya esto? Es dato del problema. El problema te dice, determina un vector de módulo 8. ¿Sí? Esa es como la condición que te están diciendo. Tu vector tiene que tener módulo 8.
Ustedes tracen rectas paralelas a los ejes y solito se les va a formar el paralelepípedo. Entonces, eso que estoy marcando con rojo, entiéndase que es una cuerda. Eso es una cuerda que está tensada y obviamente estando tensada esa cuerda, a mí me están diciendo que la magnitud de esa tensión es de 70 newtons. La magnitud de esa tensión es 70 newtons. Si ustedes se dan cuenta, yo estoy dando las dimensiones de un lugar definido, ¿no? En el eje de las X estoy colocando 7 metros, en el de la Z 5 metros y en el de las Y 15 metros. ¿Sí? Es una edificación, si se quiere decir. Y en esa edificación resulta que ahí hay una cuerda que está tensada con una magnitud de 70 newtons. ¿Qué me piden a mí? Determine las componentes de la fuerza de tensión en el cable de la figura. Pongámosle entonces, pongámonos de acuerdo y pongámosle entonces cable. ¿Ya? Es un cable eso de ahí. Entonces, ¿qué similitud podrían ustedes buscar o encontrar entre la fuerza de tensión y ese cable? ¿Qué similitud pudieran encontrar? ¿Cómo poder compararlos? Lo que sí no les aceptaría es que ustedes me digan de que las componentes de la fuerza de tensión son, por decirlo así, lo que voy a escribir sería incorrecto, joven. Menos 7 y menos 15 J y más 5 K. Esto que está aquí no es la fuerza de tensión. No es la fuerza de tensión. Ese es lo que comúnmente suelen equivocarse. ¿De dónde salió ese vector menos 7i, menos 15j y más 5k que he colocado ahí? ¿Qué está
¿Qué está representando? ¿Qué está representando? No. ¿Qué está representando aquí? Estaría representando al cable. O sea, si se dan cuenta, estaría yendo de aquí para acá. O sea, lo que yo estoy ahí colocando es este vector. ¿Estarían de acuerdo ahora sí? ¿Estarían de acuerdo que lo que yo coloqué es ese vector que acabo de señalarlo con negro? Por favor, quisiera que estén de acuerdo con estas cosas. A pesar de que no es correcto decir que es la tensión, lo que sí quisiera que estén de acuerdo es con estos valores de aquí para ese vector, llamémosle vector cable si quieren. Voy a ponerle C. Ese vector C está representando al cable. ¿Sí? Está representando al cable. O sea, el vector cable sería, vuelvo a insistir, sería menos 7i menos 15j y más 5k. Y ojo que todo esto está en metros. Todo eso está en metros. Por favor, si alguno todavía no está de acuerdo, recuerde lo que les había sugerido. Vayan paralelo a cada uno de los ejes. Si mi vector empieza aquí y termina acá, yo me voy paralelo al eje de las X, luego paralelo al eje de las Y, y finalmente paralelo al eje de las Z. ¿Cómo me estoy yendo en principio? En contra, ¿verdad? Luego, en contra de Y. Y finalmente, a favor de Z. Pero vuelvo a insistir, ese vector estaría representando ¿a quién? Al cable, más no a la fuerza. Este vector tiene unidades ¿de qué? De longitud, no de fuerza. Pero ¿qué es lo que deberíamos notar nosotros? ¿Qué tienen en común ese vector cable con el vector fuerza de tensión? La misma dirección. Eso es lo que ustedes se tendrían que dar cuenta. Y si ustedes ya se han dado cuenta de que la tensión como vector fuerza, y ese vector que le hemos llamado nosotros el vector cable, que no es otra cosa que un vector de longitudes, ¿sí? Asocia las longitudes. Lo que tienen en común es, ¿qué cosa? La dirección, lo que significa que tienen en común los vectores unitarios. Entonces, el unitario del vector tensión, que es el que estoy buscando, es igual al unitario de ese vector cable que yo le he llamado. En donde esto sería la tensión como vector dividido para su módulo, y esto sería el cable como vector dividido para su módulo. ¿A quién estamos buscando? Al vector tensión. Entonces esto sería y ojo, des en cuenta que el vector cable está en unidades ¿de qué? De metros. ¿Y la magnitud de ese vector en qué unidades estará? En metros también, pues, ¿no? Entonces obviamente metro y metro se simplificará y lo que me va a quedar son las unidades ¿de quién? De la tensión, de la fuerza en este caso, que serían newton. Eso es pan nuestro de cada día en estática, muchachos.
¿Quiénes ven estática en sus mallas? Mecánicos, industriales, ciencias de la tierra, todos ellos ven. Antes los de potencia veían estática, pero creo que ahora ya no, creo. Ok, entonces, estábamos, vector tensión era T sobre 6 multiplicado por el vector cable. Por favor, si he colocado así es precisamente para tener aquí dos números, ¿no? Dos números que en total sería un escalar multiplicado por un vector, ¿no? Ya saben que el producto de un escalar por un vector me da como resultado otro vector. Magnitud de la tensión, 70. Magnitud del cable, del vector cable que le llamé, no lo hemos determinado, así que sería 7 al cuadrado más 15 al cuadrado más 5 al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto sale esto? ¿Esto está en qué? Ya, ¿esto está en qué? En metros. ¿Sí? Eso estaba en metros. Y eso que multiplica a el vector C, que es menos 7i menos 15j y más 5k. Por lo tanto, el vector T, automáticamente voy a tener las componentes. Bueno, automáticamente voy a visualizar las componentes. No debe resultar para ustedes de admiración de que por aquí estemos trabajando con 7 metros y se lo vea bastante apreciable y que acá diga 70 newton. ¿Cómo es eso? Que si aquí es 70 y acá es 7, ¿no debería ser 10 veces más grande? No, porque no tienen las mismas unidades, pues muchachos. ¿Sí? ¿Cuánto queda esto? Menos 28 punto. $60.75J. ¿En qué unidades está esto? Newton. Entonces, y aquí automáticamente estamos viendo la componente en X de la tensión, la componente en Y de la tensión y la componente en Z de la tensión. Automáticamente. ¿Sí? No olvidemos que la tensión como fuerza es un vector. ¿Sí? Es un vector. Si sacamos la magnitud de ese vector, se supone que debería de darnos alrededor de los 70 newton. Vamos a ver cómo lo abordan. Determine un vector P. Determinen un vector P. De 11 unidades de magnitud. De 11 unidades de magnitud.
y que forma ...55 grados con el eje de las X... y 80 grados con el eje de las Z. Nada más. Lean, por favor. Ese es un típico problema. Leanlo primero, leanlo. Lean bien los datos que les estoy dando. No asuman nada. Confirmen si fue eso lo que les dicté. Termina un vector P de 11 unidades de magnitud y que forma 55 grados con el eje de las X y 80 grados con el eje de las Z. Y debería de nacerles una pregunta y una interrogante. ¿Qué interrogante debería ya de haberles nacido? ¿Cuál? ¿Cuál es el ángulo que forma con el eje de las Y? Pues. ¿Sí? Me están dando dos ángulos directores. Ya sabemos nosotros que esos dos ángulos directores los podemos aprovechar para formar el unitario, ¿verdad? Pero me hace falta, entre comillas, me hace falta el tercer ángulo director. Ok, vamos. Ya les estoy planteando en qué pensar. Recuerden que tenemos varias herramientas que encerramos hace unos momentos. Si tienen alguna pregunta o duda, me indican para guiarlos.
Ok, ¿cómo les va? Lo hizo. Déjame ver. Chuta, pero ahí sí me la pusiste difícil. Ahí sí te digo que vas a tener que buscar el manual nomás. Y de hecho, tráete de las normalitas. Sí, también. Tráela. Ok. ¿Cuánto dice que sale? A ver. Vector P, 6.31 y... A ver, ahí ya hay diferencia. 8.81 J más ¿quiénes se acercan a ese resultado? En J tiene 5. ¿Ya? ¿Alguien tiene diferente en J? Ok, vamos entonces a salir de dudas. Mucha atención, por favor. En lo que deberían haber discrepado es en el signo de esta componente en Y. Pero de ahí en los valores tenían que haber sido los mismos. Mucha atención, por favor. Me están solicitando un vector P, ¿verdad? Cuya magnitud me la dan a conocer, pero no conozco a quién. El unitario. De acuerdo a los datos que nos están dando en este caso 2 ángulos directores, ¿verdad? Esos ángulos directores deberían a mí haberme puesto a pensar en esto de aquí. ¿Sí o no? ¿Buscaron esa manera para encontrar el vector unitario? Pero, ¿cuál es el pero aquí? Conozco esto de acá, pero no conozco esto. ¿De qué manera puedo determinar el coseno de beta? Que realmente esta es mi interrogante aquí. Mi interrogante aquí es cuál es el coseno de beta. No es necesario que me ponga a buscar a beta. Si puedo encontrar el coseno de beta. Y para eso les hice a ustedes notar esta expresión, ¿verdad? ¿A cuánto era igual esto? A 1. Entonces, de esa última expresión es de donde nosotros vamos a buscar. ¿Qué cosa vamos a buscar de esa última expresión? El coseno de beta. Y ahí es donde considero que ustedes, no es que se hayan equivocado, pero se olvidaron de considerar lo siguiente. Esto es la raíz cuadrada de un número positivo. Y por lo tanto, eso implica que tienen tanto valor positivo como valor negativo.
Parecería ser que ustedes consideraron solo el valor positivo. Eso es lo que yo he querido expresarles en esta gráfica, muchachos. Este par de vectores puede ser que tenga el mismo ángulo director en X, el mismo ángulo director en Z, pero no tiene el mismo ángulo director en ¿qué? En Y. De hecho, no me daban nada con respecto al eje Y, pues, ¿no? El punto está en que no es un solo vector el que cumple con estas condiciones, sino que van a haber dos vectores que cumplen con esas condiciones. Eso es lo que yo he tratado de simbolizar aquí. Si ustedes se dan cuenta, yo he puesto aquí B y B'. Considerando que estos paralelepípedos son iguales, obviamente ya saben que esto es 3 dimensiones dibujado en algo que tiene tan solo 2 dimensiones. Pero al menos creo yo que sí se nota de que el ángulo que este vector forma con el eje de las Y dista mucho del ángulo que forma este de acá, ¿verdad? Que este vector que está aquí, sí o no que tiene una componente en Z negativa, pero que este vector que está acá, en cambio, tiene una componente en Z positiva. Ahí están esas dos posibilidades, joven. Es común que a veces consideremos solo el positivo, pero en este caso, realmente el negativo también cumpliría con las condiciones dadas en el problema. El problema me pide un vector P que cumpla con esas condiciones, 55 grados con el eje X y 80 grados con el eje Z. Pero no me dice nada de quién, del eje Y. Por lo tanto, ambos vectores cumplirían con eso, aunque no sean los mismos vectores, porque tienen componentes en Y diferentes. Por favor, más, menos, la raíz de 1 menos coseno de 55, coseno cuadrado de 55, menos coseno cuadrado de 80. ¿Cuánto sale esto de aquí? Vamos, todos calculen y todos deberían estar de acuerdo. 0. Deme 3 decimales. 3 decimales. 800. Ah, ya, 0.800. Ya, perfecto. Me parece que escuché algo diferente a uno de ustedes. Por favor, confirmen ese valor. 801. Ya. Me parece que escuché por ahí a alguien 600 algo. O sea, el vector P realmente no ha sido un solo vector, sino que va a ser 2 vectores. Porque en el caso de la magnitud es 11, pero en el caso del unitario podemos considerar al unitario como coseno de 55 grados y más 0.801 J más el coseno de 80 grados K. Ese sería un vector unitario. ¿Y cuál sería el otro vector unitario? El mismo, solo que aquí iría con menos. Insisto,
Compréndase que son dos los vectores unitarios que cumplen con las condiciones que me da el problema. Porque de Y no me decían nada. Así que si de Y no me decían nada, ambos cumplen las condiciones establecidas ahí. Entonces, mi vector P, que no ha sido solo uno, sino dos, sería, ayúdenme por favor, 11 por esto, por lo de acá y por lo de acá. ¿Confirmaron eso de ahí o estaba mal? ¿Confirmaron? 6.31i más 8.81j y más 1.91k. Ese es el 1. Y el otro sería 6.31i menos 8.81j más 1.91k. Cualquiera de estos dos vectores son válidos. Cualquiera de ellos dos cumpliría con esto. Cumpliría con tener 11 unidades de magnitud y cumpliría con formar 55 grados con X y 80 grados con Z. Que no sean los mismos en cuanto a Y, no me están condicionando nada en cuanto a Y. Así que los dos son respuestas completamente válidas. Bien, nos vamos a quedar el día de hoy hasta ahí. La próxima clase practicamos producto punto y producto